Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un medicamento que, a mi parecer, va a venir a revolucionar todo lo que es la era del GLP-1, ¿ok? Es Wegovy. Sin embargo, hasta ahorita lo teníamos en presentaciones inyectables, subcutánea. Ahorita, próximamente en México, va a salir la presentación vía oral. Ya se encuentra en Estados Unidos, autorizada por la FDA y acaba de ser autorizada en agosto del 2026 en México. Hoy estamos a 25 de agosto y Cofepris ya la autorizó justo este mes. Por lo tanto, vamos a hablar de este tema y les voy a explicar en qué consiste el medicamento para que lo vayan conociendo. Hay que estar muy al pendientes de lo que los representantes médicos y los speakers del laboratorio de Novo Nordisk, que es de quien viene este medicamento, nos dicen, ¿ok? Entonces, esto puede llegar a cambiar, ya que constantemente ya saben que se va actualizando toda la información. Por lo tanto, pues no les sorprenda que en un mes o en 3 meses o en 6 meses ya haya cambiado un poco la información que yo vaya a explicar aquí. Entonces vamos a empezar y principalmente la presentación que está promocionando o la dosis tope es de 25 miligramos en tabletas. Igual que otros análogos de GLP-1, va a ir graduándose la dosis, es decir, vamos a empezar de menos y poco a poco vamos a ir aumentando la dosis hasta llegar a la tableta de 25 miligramos, ya que recordemos que estos medicamentos generalmente causan efectos adversos, principalmente gastrointestinales, ya sean náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, sobre todo cuando el paciente acostumbra a consumir grasas o no modifica la alimentación, puede llegar a tener mayor presentación de síntomas. En mi experiencia me ha pasado que hay algunos pacientes que a pesar de que consuman alimentos bajos en grasa, tienen mayor sensibilidad a los efectos adversos, pero pues esto difiere entre paciente y paciente, ¿verdad? Hay que hacerlo gradualmente para que el paciente tenga menos probabilidades de presentar estos eventos adversos. Pero pues bueno, vamos a hablar un poquito. Un caso clínico, un adulto de 48 años con un IMC de 34 kilogramos por metro cuadrado y hipertensión controlada. El paciente no tiene diabetes y rechaza principalmente la terapia con fármacos inyectables. El dilema clínico es si sería candidato o no a semaglutida vía oral para el control del peso. Hasta actualmente tenemos en la actualidad algo que se llama Rybelsus, pero está enfocado principalmente en pacientes con diabetes. No significa que no beneficie en el peso, sin embargo, estas tabletas de Wegovy vía oral está enfocado principalmente en pacientes con obesidad con una dosis mucho más alta que la que está autorizada para diabetes. Es un agonista peptídico, todavía sigue siendo una molécula grande. Todo lo que es peptídico son moléculas grandes, análogo de GLP-1 con un intensificador de absorción, un snack. Más adelante vamos a hablar sobre esto, ya que precisamente este ayuda mucho a la absorción, este pequeño snack o esta intensificador de absorción. La FDA la autorizó ya para el uso crónico en el control de pesos en adultos y la COFEPRIS en México justo acaba de autorizarla este mes de agosto de 2026. Va a ser manejado por la farmacéutica Novo Nordisk para el manejo crónico de peso en pacientes con obesidad y pacientes con sobrepeso también pueden entrar siempre y cuando tengan una comorbilidad, ya sea como hipertensión o dislipidemia o diabetes. México es el primer país de América Latina que autoriza este medicamento, pero pues pronto yo creo que otros países se van a ir sumando. Es importante no confundir este medicamento con Rybelsus, que es otra presentación de semaglutida pero a dosis más bajas, o Ozempic o Orforglipron, que es el nuevo medicamento que ya próximamente va a salir también a la venta vía oral, que está revolucionando también el tratamiento con los análogos de GLP-1 y les voy a dejar el link aquí al lado del video para que ustedes también puedan verlo. Ya hablé un poco más de este tema de este medicamento. La formulación y el mecanismo de absorción del snack es una biodisponibilidad oral, tiene una disponibilidad oral baja, regula el apetito y su vida media más o menos dura una semana, principalmente porque se une mucho a la albúmina. Entonces, tiene una gran fijación a esta proteína en la sangre y por lo tanto su vida media puede llegar a ser larga. Principalmente el mecanismo de acción es que gracias a este snack
así lo vamos a llamar, porque fíjense, su nombre es complicado, aquí lo tengo anotado, es salcaprosato de sodio. Este principalmente es un potenciador de absorción y es derivado de los ácidos grasos. Eleva temporalmente el pH gástrico, ya que recordemos que a nivel gástrico hay algo que se llama pepsina, que se encarga principalmente de degradar una enzima que se encarga de degradar las proteínas a otras proteasas también, y estas funcionan muy bien con un pH ácido, un pH bajo de 1.5 a 3, y el snack lo que va a hacer es como proteger la semaglutida, ya que están juntas, y va a hacer va a crear un microambiente donde va a elevarse un poquito más el pH y lo va a hacer menos ácido para que no pueda ser degradada este medicamento, ya que recordemos que la semaglutida es un péptido y puede ser degradado fácilmente por las pepsinas. Entonces, digamos que este snack protege al medicamento y evita que se degrade, y aparte como está formado por ácidos grasos, hace que crea como ciertos ventanas a nivel de la membrana del estómago, que es donde principalmente ocurre la absorción del medicamento, y hace que haya una absorción transcelular hacia la circulación sistémica ahí mismo en el estómago. Entonces, de esa manera facilita o potencia su absorción, ¿ok? Y bueno, la titulación y administración viene siendo gradual, como ya dijimos. El primer mes vamos a iniciar con las tabletas más bajas de 1.5 miligramos. Posteriormente, del día 31 al 60, vamos a brincar a 4 miligramos, del 61 al 90 a 9 miligramos, y vamos a quedarnos al final con la dosis de mantenimiento después de los 90 días de 25 miligramos. En teoría, recuerden que el paciente, pues esto es individual. Hay pacientes que toleran dosis bajas, pero y no pueden brincar a las dosis más altas o de mantenimiento. Y hay otros pacientes que nunca presentan ningún evento adverso, entonces, pues a ellos sí alcanza la dosis de mantenimiento. En mi caso, yo he mantenido pacientes tiempo prolongado con análogos de GLP-1 con dosis más baja a la del mantenimiento, ya que no pueden tolerarlo. Apenas brincamos un poquito a la dosis tope y empiezan con síntomas, pero esto es individualizar al paciente, ¿ok? Otra vez siguen las mismas indicaciones que Ribelsus, es decir, tomar en ayuno, máximo 120 mililitros de agua y esperar media hora para poder ingerir algún otro alimento como en general el desayuno, o medicamentos como el omeprazol o algún otro tratamiento como la tiroides, que los pacientes normalmente también toman esos tratamientos en ayuno. Pues hay que decirle que primero tomen, por ejemplo, el Wegovy vía oral, esperar media hora, inicien con el omeprazol, esperar media hora y luego la levotiroxina en caso de tomarla, pero deben de estar esperando ese lapso para que todos los medicamentos puedan actuar adecuadamente, ¿ok? El estudio principalmente que fundamenta todos los resultados de Wegovy vía oral es el OASIS 4, que es un ensayo clínico. Su estructura es aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, y los resultados se vieron a las 64 semanas. En una población de 307 adultos con obesidad u sobrepeso con otra comorbilidad. Aquí excluyeron a los pacientes con diabetes tipo 2 y bueno, tanto a los pacientes que tuvieron con placebo como a los pacientes con medicamento, ambos grupos recibieron una asesoría nutricional y actividad física. Por lo tanto, los resultados que se observaron después de finalizar el estudio fue un cambio en el medio del peso de manera significativa, donde aproximadamente con la dosis de mantenimiento de semaglutida oral de 25 miligramos se vio un porcentaje en promedio del 13.6% en pérdida de peso. Si el paciente se adhería perfectamente, se proyectaba la pérdida de peso hasta 17% en promedio, y con el placebo, pues fue solamente de -2.4%, pero pues bueno, esto seguía en dieta de ejercicio también. Entonces, sí hubo una gran diferencia, semaglutida oral de 25 miligramos versus placebo, por lo tanto, les fue súper bien en estos estudios. Los pacientes, aproximadamente el 80%, tuvieron una pérdida mínimo del 5%, mayor o igual al 5%, y unos alcanzaron hasta una pérdida mayor o igual al 20%, muy, muy similar a la que hacen Wegovy, por ejemplo, subcutáneo, inyectables, ¿verdad? O incluso la cirugía bariátrica.
La seguridad y las contraindicaciones, pues las precauciones, las mismas de siempre, eventos gastrointestinales frecuentes, náuseas, vómitos, sobre todo si el paciente pues no está bien educado y consume muchos alimentos grasosos o mucha cantidad en muy poco tiempo, va a tener efectos adversos. Riesgo de deshidratación y lesión renal son muy poco frecuentes, pero puede llegar a pasar. Enfermedad biliar y pancreatitis, igual si se llega a sospechar, pues hay que suspender el tratamiento, pero igual es poco probable. Y las hipoglucemias generalmente en estos análogos de GLP-1 son muy pocas, a menos que estén relacionadas con el consumo de otros medicamentos que disminuyen la glucosa, como la insulina o las sulfonilureas, pero por sí solos los análogos de GLP-1 normalmente no producen hipoglucemias, ya que solamente regulan los niveles de glucosa cuando se encuentran altos. Y hay ciertas consideraciones perioperatorias que en caso que el paciente vaya a entrar a un procedimiento quirúrgico deberá tener que tomar en cuenta, pero eso con las revisiones preoperatorias, los especialistas deben de determinarlos. Y las contraindicaciones absolutas, aquellos pacientes con antecedentes familiar o personal de cáncer medular de tiroides, muy poco frecuente este cáncer, síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y si hay una hipersensibilidad grave. Igual estas indicaciones pues son muy poco probables, pero pues bueno, hay que mencionarlas. La aplicación clínica y las limitaciones va a ser las tabletas, por ejemplo, de dosis de mantenimiento vía oral, la absorción es en el estómago y es de 25 miligramos, principalmente para aquellos pacientes que no quieren estar inyectándose, ya sea por miedo o por comodidad, y riesgo de baja adherencia por ayuno estricto diario, ya que el paciente, pues precisamente tenemos que jugar con este ayuno de que bien estrictos, tomarse el medicamento como debe ser. A lo mejor el paciente se puede llegar a abrumar y no seguir las indicaciones, aunque en mi caso, la mayoría de los pacientes siguen muy bien las indicaciones. Nosotros lo que le recomendamos es dejar la tableta a un lado del colchón, a un lado de la cama, para que al momento de levantarse ya tengan ahí su agua también y su tabletita y tomarse el tratamiento. Inyectables normalmente, por ejemplo, Wegovy, subcutáneo, le puede llegar a ser semanal, sin restricciones gástricas, pero esto sí es importante, que las dosis no son equivalentes, aunque sí se ha visto que con la tableta de 25 miligramos le está yendo muy bien en los resultados equiparables al Wegovy, subcutáneo. Entonces, a pesar de que el paciente probablemente, eh, tenga una inyección de manera semanal, prefiera brincar a tabletas vía oral para evitar también estar inyectándose en alguna parte del cuerpo. Entonces, pues se está viendo buenos resultados, ya que tanto la tableta vía oral como la inyectable tienen resultados muy equiparables. Y en la resolución del caso clínico que vimos al principio, pues sí, el paciente sería candidato clínico ideal para semaglutida o Wegovy vía oral, y sobre todo si rechaza inyectables y pues hasta el momento no está autorizado para diabetes. Sin embargo, no significa que no haya beneficio en esta enfermedad. Muy pronto probablemente van a autorizarlos. Y las conclusiones críticas, la dosis de mantenimiento es de 25 miligramos, el OASIS 4 demostró una pérdida de peso clínicamente relevante, la correcta administración diaria en ayuno determina la eficacia y la COFEPRIS ya autorizó el medicamento en México. Por mi parte sería todo, espero que les haya servido. Más adelante vamos a estar tocando temas sobre este medicamento, así que esperen muy pronto próximas clases que voy a estar armando en base a artículos que están saliendo y a los representantes, lo que nos dicen Novo Nordisk. Así que aquí vamos a andar. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video. No olviden darme like. Saludos.